amigos de su programa Madre Tierra. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toluca y nos da mucho gusto recibirlos otra vez aquí en esta que es su casa, su chanti, como decían los antepasados. No chanti mochanti, mi casa es tu casa. Pero se decía de una manera muy diferente a como se interpreta actualmente, donde se dice esto es tu casa, con una total hipocresía, porque en realidad pues solo se dice como una fórmula social. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por contextualizar las costumbres que tenían nuestros antepasados pues en su filosofía y en su simbolismo y en su manera de aplicarlo a la vida cotidiana, que no se parece en nada a, pues a esta cultura que tenemos actualmente, una cultura que no nos pertenece, en realidad que la hemos ido asumiendo porque otras culturas han adoptado, y esto básicamente quiere decir que de buena voluntad, pues yo asumo que esta costumbre o que esto que hacen las otras personas me sirve, ¿verdad? Y lo adopto como una mejor manera de vivir. Y lo que hacemos actualmente dista bastante de lo que se hacía en el pasado con nuestros pueblos originarios de este continente o de este fragmento de la tierra que se le llamó América. Independientemente de lo que nosotros podemos ubicar semánticamente hablando con respecto a los significados de las palabras, de las expresiones, a la filosofía que tenían los antepasados, a este simbolismo al que hago referencia ahorita, hace unos momentos, y que no deja de confundirme, de turbarme, expresiones como no es nada, que es una expresión asumida en donde dos negaciones se están prácticamente anulando, y lo que queremos decir en realidad para nuestra mente cuando decimos no es nada, lo que sucede es que estamos diciendo sí hay algo, sí sucede algo, sí está pasando algo, pero estamos en una negación, estamos en una confusión, o sea, estamos metiendo a nuestra mente en una confusión. ¿Qué tiene todo esto que ver con el programa Madre Tierra? Tiene mucho que ver. Nosotros aquí estamos haciendo lo posible por destacar los atributos que sirvan a las personas en la actualidad para una vida mejor, o para una vida en menos confusión, para una vida en más equilibrio. Y esto automáticamente nos conduce a la salud. Escuchaba yo a una persona que es uno que podría ser de mis maestros de coaprendizaje, de coenseñanza, donde uno aprende del otro de manera sencilla, humilde, reconociendo la ignorancia. Todos somos ignorantes en algún momento determinado en alguno de los temas. Entonces queremos encontrar de nuevo estos valores que tenían los antepasados, de los que se presume, de los que se ostenta danzando, de los que se ostenta mostrando plumas o ricos plumajes en quetzacopilis, que se conocen como los penachos.
que nuestro hermano Celocoat muy bien lo define, son derivados de una expresión francesa que quiere decir panocha, panache, que es básicamente como una especie de tocado de plumas con las que las bailarinas de ciertos ambientes nocturnos tapaban su sexo o su vagina o su vulva o como le quieran llamar de una manera culturalmente aceptable. El caso es que eso era prácticamente algo que no es de ninguna manera, aunque tenga plumas, para lo que lo usaban los antepasados. Y no lo usaban todos, curiosamente. O sea, lo usaban las personas que se dedicaban a la danza, los guerreros, que así se conocían, pero básicamente los que sí estaban en la guerra, en una élite de conquista, donde estaban preparados por la fuerza o donde estaban preparados para utilizar la fuerza para someter a los contrarios, a los contrincantes, y que es algo que hizo de una manera impresionante el ejército mexica en menos de 200 años de haber fundado su ciudad de Tenochtitlán, de México Tenochtitlan, aunque como era un lago, pues por una lógica normal, Tlatelolco pues fue erigida antes, pero bueno, a partir de esta fundación de México Tenochtitlan, unos 200 años, 1325 más 200, 1525, en 1521 fueron vencidos por hermanos de aquí de Preamérica, de las diferentes culturas, hasta donde sabemos, gente que no estaba muy contenta con el trato que le daban los mexicas. Esto es una cuestión de mucha polémica, quién tenía la razón, quién era fuerte, que si lo sometían, que si no, que si estaban a gusto con el tipo de gobierno que establecían los mexictin o los mexica a los demás pueblos. El caso es que pues, un imperio como el mexica, no conociendo la naturaleza humana, pues no se llena de poder o de esta supremacía sobre los demás, hegemonía hasta en la manera de utilizar el lenguaje o la lengua náhuatl como analogándolo, semejándolo a lo que pasa actualmente como el inglés norteamericano, el inglés británico, que es el que se ha extendido como una lengua universal, que es el que prácticamente todos conocemos, o en un momento determinado es el que se enseña en las escuelas de todo el mundo prácticamente, que es como la segunda lengua o la primera lengua a un nivel internacional con la que nos comunicamos todos. Me pierdo un poco en lo que tengo que decir, y precisamente por eso tengo aquí anotado de lo que va a tratar este programa. Básicamente es hacer una semblanza de lo que ha pasado en 365 días, que por una parte se pueden llamar tonaltin, de la palabra tonal o energía, y por otro lado se pueden llamar ilhuicatin o ilhuicat, de día, de lo que ocurre en un lapso de cierto tiempo, digamos de sol a sol,
o de la mañana, del anochecer al anochecer, del atardecer al atardecer, o el lapso que ustedes gusten establecer como una vuelta completa que le da la Tierra al Sol. Vamos a hablar de lo que nosotros estuvimos presentando aquí, que fue danza, que fue la lengua o el idioma, que es la cuenta del tiempo precisamente, que es algo con lo que nosotros estaríamos perdidos o sin referencias en cualquier momento. Es sobre todo lo que resulta de lo que se ha podido rescatar de la cultura, todo lo que hay en relación a la medicina, pero enfocándolo más particularmente hacia lo que sucede dentro del Temazcali, que es, le llaman literalmente casa de vapor, pero Cali es un templo de conocimiento. Y Temaz es el vapor o el calor, entonces es la casa del conocimiento con calor. Vamos a hablar también de algo que es muy importante y tiene una relevancia porque es la energía de la mujer. La energía de la mujer de donde nosotros venimos, de un vientre femenino, no solo como la mujer que nosotros conocemos como nuestra antítesis o complemento de género, es todo lo que representa lo femenino, representa una energía sutil, mientras que lo masculino representa una energía fuerte. Por un lado, una es una energía de sensibilidad, de percepción, prácticamente podríamos decir que es una energía metafísica, y la otra, su complemento, sería la energía fuerte o la energía que nosotros podemos percibir o ver o escuchar a través de nuestros sentidos, y que tiene una diferencia sustancial. Esta energía sutil que corresponde a la mujer, que es quien por naturaleza lo tiene, pues sería lo más acercado a lo sagrado, porque sin la vida, sin quien la cuidara, sin quien conservara esta semilla o esta simiente con la que el varón o el género masculino deposita su semilla, sin el cuidado de la mujer, de su vientre, de su capacidad para conservarlo, no una capacidad a un nivel personal o social o psicológico, sino una capacidad a nivel de estructura, de naturaleza, de su biología, de su metabolismo. No sería posible. Entonces, sin la mujer, sin estas cualidades que tiene como energía femenina, pues no habría ninguna otra cosa, mucho menos algo más sagrado. Entonces ya estamos de vuelta con ustedes, amigos del programa Madre Tierra. Enseguida volvemos.